Bienvenidos a Defensoría en Directo, un espacio para compartir información relevante sobre tus derechos fundamentales, lo cual es indispensable conocer para poder ejercerlos en todo momento y en todo lugar. En esta edición de hoy conversaremos sobre el derecho a la protesta y para absolver todas nuestras dudas contaremos con la participación de Porfirio Barrenechea, el excomisionado de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Karen, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este espacio que nos va a permitir seguramente poder informar a la población de cómo va a ejercer su derecho a la protesta y también explicar cómo la Defensoría del Pueblo va a estar presente. Muy bien, doctor. Y para empezar esta entrevista, coméntenos qué es el derecho a la protesta. Bueno, el derecho a la protesta es en principio un derecho constitucional que nos permite poder expresarnos libremente en relación de repente a un descontento que podamos tener o a una cercanía que podamos tener sobre un determinado tema y por lo tanto la posibilidad de expresarlo libremente, de manera individual, de manera asociada, pero siempre con la atingencia de que tiene que ser una protesta pacífica. Es decir, tiene que realizarse de manera pacífica, respetando también el derecho de otras personas. ¿Y usted nos puede detallar cómo se ejerce el derecho a la protesta, pero de manera pacífica? Por supuesto, el derecho a la protesta pacífica tiene que ver específicamente con la manifestación de nuestra voluntad, de nuestro descontento, de nuestra cercanía con un determinado tema, pero sin usar la violencia, es decir, sin agredir a terceros, sin agredir a autoridades, sin perjudicar derechos de terceros, y a partir de ahí el poder expresarnos corresponde pues a ese ejercicio nuestro del derecho a la protesta. Por ejemplo, también podríamos mencionar que sin invadir o sin dañar propiedad privada o propiedad pública, eso también se enmarca en derecho a la protesta pacífica. Por supuesto, y siempre tenemos la precaución de entender que nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Es decir, podemos ejercer nuestro derecho a protesta, podemos movilizarnos, podemos expresarnos, pero si ya interrumpimos una vía, si ya obstruimos el libre tránsito, si perjudicamos el ejercicio de otro derecho, pues ya estamos afectando los derechos de terceros y eso sí no es parte de este derecho de protesta que mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, si bloqueamos una vía y en medio de esta vía hay adultos mayores, mujeres, niños, ¿no? Personas no vulnerables, ¿cómo debe tratarse esta situación? Bueno, siempre con mucho respeto, tomando en cuenta que es población vulnerable, es decir, las mujeres embarazadas, los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad, son personas a las que como Estado, como sociedad, tenemos que darle una especial protección. Y en ese sentido, si es que durante la protesta están participando personas de especial vulnerables, lo que hay que hacer pues, es cuidar que no se las afecte en su derecho a ejercer su derecho a la protesta, pero también a darles las facilidades para que puedan desplazarse. Y ahí es importante, por ejemplo, la presencia de la Policía Nacional que tiene que facilitar esta posibilidad de expresión de este derecho, ¿no? Y precisamente usted ahora que menciona la Policía Nacional del Perú, ¿cómo debe ser la labor de esta policía? Bueno, siempre en cautela de los derechos de las personas, ¿no? Y para eso la presencia policial es importante porque ayuda a que la manifestación, a veces con bastantes personas, se mantenga teniendo un orden, ¿no? Que no afecte los derechos de terceros. Y además para que si en el eventual caso que tenga que usar la fuerza, porque es parte de la atribución que tiene la Policía Nacional de restablecer el orden y hacer el uso de la fuerza, el uso de la fuerza tenga que ser de manera adecuada, de manera correcta y que no haya, como siempre decimos, no haya un uso excesivo de la fuerza. Entonces ahí hay una gran responsabilidad de la Policía Nacional de estar presente para cautelar el derecho de las personas que van a protestar, pero también de si tiene que tomar la decisión de intervenir, lo haga de manera correcta, respetando los derechos de las personas que están en protesta y sobre todo en base a 3 principios: legalidad, necesidad y proporcionalidad, que es lo que hace que ese ejercicio de la fuerza pues se realice adecuadamente, ¿no? ¿Legalidad a qué se refiere? Enmarcada en las normas, ¿verdad? Exactamente. Proporcionalidad que tenga relación con la afectación que pueda haber, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de si hay personas que están protestando usando de repente la violencia con piedras, no les va a usted a responder con armas de fuego o armas de guerra, por ejemplo, claro, ¿no? Entonces, más o menos es la idea, ¿no? Entonces, y la necesidad, pues la necesidad tiene que ver con la
posibilidad de una intervención policial para restablecer el orden, pero tiene que ser también debidamente justificada. Es decir, si hay una protesta que no tiene ningún viso de violencia, que no afecta a nadie, pues ahí no es pertinente que la policía haga el uso de la fuerza, ¿no? Doctor, entonces, para resumir, estos 3 principios que debe tener básicamente la Policía Nacional del Perú al momento de ejercer sus funciones: legalidad, necesidad y proporcionalidad para garantizar el orden público durante una manifestación. Exactamente, eso es lo correcto, lo que tendría que hacer. Doctor, ¿y si una persona es detenida durante una manifestación, qué es lo que ocurre? Bueno, puede ocurrir que una persona es intervenida porque de repente está cometiendo un acto ilícito y es conducida a una dependencia policial. Sin embargo, esta persona pues no queda excluida de sus derechos, ¿no? También tiene derechos, como por ejemplo el abogado, a que no sea maltratado, a que reciba alimentos, a que reciba agua necesaria para el consumo humano, en fin. Entonces hay ciertos derechos que tienen también las personas privadas de libertad y es necesario también protegerlos, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la defensa, ¿no? A un abogado que pueda ver su situación legal. Por supuesto, ¿no? La privación de libertad significa pues una decisión de privar a una persona del libre tránsito, ¿no? Entonces, un abogado defensor seguramente podrá defender a la persona en la medida que de repente no cometió un ilícito, o si lo cometió no es necesario que permanezca privado de su libertad, ¿no? Entonces, ahí es fundamental el derecho a la defensa. Y también otros derechos que a veces como que se dan por desapercibidos, pero son muy importantes, ¿no? Sobre todo con el paso del tiempo. Por ejemplo, la llamada telefónica a la familia, la misma llamada al abogado defensor, claro, la provisión de alimentos, de agua, hasta los servicios higiénicos son necesarios para el respeto del derecho de las personas. No olvidemos que la persona privada de libertad igual sigue teniendo derechos y hay algo fundamental que nunca tenemos que olvidar cuando hablamos de la persona humana, que es su dignidad, ¿no? Entonces, todos estos derechos tienen que ver con la dignidad de la persona que aún esté privada de libertad tiene derecho. Y también durante una movilización algunas personas resultan heridas. En ese caso, ¿cómo debe atenderse a estas personas? Bueno, la persona herida tiene la posibilidad de ir a una dependencia hospitalaria, un hospital o un centro de salud para que sea atendida, ¿no? Eso es fundamental porque puede estar incluso en riesgo no solo la integridad, sino hasta la vida de las personas. Y en ese sentido, la Defensoría del Pueblo también está muy atenta a este tipo de situaciones. Dicho sea de paso, la Defensoría en todo este contexto de protestas siempre va a estar presente para monitorear todo el tema de la protesta, para alzar su voz si es que no están actuando bien los efectivos de la Policía Nacional u otros funcionarios que tendrían que intervenir. Y además, en el caso de detenidos, en el caso de heridos, pues ahí la necesidad de una presencia institucional es importante y la vamos a tener para que se cautelen también los derechos de las personas en estos escenarios, ¿no? Doctor, y en caso una persona siente que sus derechos son vulnerados, ya sea durante la movilización o durante el momento que es detenido o conducido también a una dependencia policial o conducido también a un establecimiento de salud si resulta herido, ¿a dónde puede acudir si en general siente que sus derechos son vulnerados? Bueno, en los escenarios de protestas, la Defensoría del Pueblo está presente. Ahí nosotros tenemos comisionados y comisionadas a los cuales se puede acudir. Y en general, como usted decía, cuando hay una afectación de derechos, pues tenemos una línea gratuita que es la 0800 15 170 y ahí tenemos personal permanentemente para poder atender las quejas, los pedidos, las consultas de los ciudadanos. Y usted mencionaba algo importante, que la Defensoría del Pueblo en momentos de movilización, marchas, también está presente. ¿Cuál es el rol que ejerce la Defensoría del Pueblo en estos momentos? Bueno, básicamente de protección de derechos, ¿no? No olvidemos nuestro mandato constitucional es de defensa de derechos fundamentales. Y en los escenarios de conflictividad en general y en específico de protestas, los derechos como la vida, la integridad, el libre tránsito, el mismo derecho a la protesta, pues están como que expuestos, ¿no? Y por eso nuestra presencia para monitorear la protesta, pero también para supervisar, ¿no? Es decir, para verificar si las autoridades, policía, Ministerio Público, dependencias de salud, en fin, están actuando adecuadamente. Si no están actuando adecuadamente, pues corresponde ahí realizar las recomendaciones que nosotros podemos realizar para que finalmente se pueda restablecer el derecho de una persona que pudiera estar afectado, ¿no? Y también sería propicio que como Defensoría del Pueblo puedan exhortar también a la ciudadanía a cómo ejercer su derecho a la protesta, pero de manera pacífica.
Bueno, sí, ¿no? Es importante lo que decíamos hace un rato, ¿no? Nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Y en esa lógica, el derecho a la protesta tiene que realizarse de manera pacífica en la medida que no busque afectar los derechos de terceros. De igual manera, en el caso de la Policía Nacional, también una exhortación de parte de la Defensoría que tenga una intervención adecuada, respetuosa de derechos, y si tiene que usar la fuerza, pues que lo haga adecuadamente de acuerdo a las normas internacionales que existen para ello, ¿no? Muchas gracias, doctor, por esta información y por esta entrevista. Esperamos contar en otro momento con usted para hablar sobre otros temas vinculados a la prevención de conflictos sociales. Muchas gracias, con todo gusto. Aprovechamos en compartir la línea gratuita de la Defensoría del Pueblo, el 0800 15 170. Esta línea está totalmente habilitada para todos ustedes si es que quieren recibir algún tipo de orientación o sienten que sus derechos fundamentales han sido vulnerados. Nos vemos en una siguiente edición de Defensoría en Directo.